¿Se te antoja lo que ves? ¿A quién no le gustan las donas y las pelonas rellenas de crema pastelera? ¿Quieres iniciar tu propio negocio? Aquí y ahora, con este video encontrarás la receta perfecta, sin necesidad de grandes inversiones. Te garantizo un éxito rotundo. ¡Vamos a hacerlas! Para hacer nuestra crema pastelera vamos a necesitar 50 mililitros de leche entera de vaca, 4 yemas de huevo, 50 gramos de fécula de maíz, una cucharada de vainilla sin color, medio litro de leche entera de vaca a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar y una rajita o ramita de canela, 50 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y unas gotas de colorante amarillo. Vamos a empezar a preparar la crema pastelera. En este traste vamos a agregar el medio litro de leche, el azúcar y la canela. Y vas a revolver hasta que se disuelva perfectamente el azúcar. Vamos a esperar a que se caliente. Recuerda que no queremos que se vaya a arrebatar la leche. Vamos a ir preparando la maicena. En este trastecito vamos a agregar los 50 mililitros de leche, la cucharada de vainilla sin color, las 4 yemas de huevo y vas a revolver perfectamente bien. Ahora vamos a agregar la maicena o fécula de maíz y vas a revolver perfectamente bien. A que no quede ningún grumo, a que te quede así. Vamos a verificar cómo va la leche. Ya la leche está bien caliente. Hay que cuidar que no hierva. Un indicador de que ya está caliente es verle la espumilla que se ve encima. Debes de ir agregando poco a poco la maicena. Esta va a empezar a espesar inmediatamente. No debes de dejar de mover. Debe de ser constante el movimiento. Y si te das cuenta ya está espesando bastante. Y todavía va a espesar más una vez que se enfríe. Es el momento de agregarle la mantequilla. Esta le aportará brillo y hará que no se ponga reseca nuestra crema pastelera. El color que tiene tú puedes decidir si lo quieres más amarillo o no. Las yemas son las que le aportan el color. A mi parecer le voy a agregar unas gotitas de colorante amarillo para que tenga un poquito más de color, nada más. Si acaso agregaré unas 3 gotitas. Una vez que hayamos terminado de cocinar nuestra crema pastelera, vamos a ponerle una bolsa de plástico encima. Esto es para que no se forme una nata. Es muy importante que se la pongas. Ya quedó lista. Vamos por la bolsita de plástico. Debes de ponerla bien pegadita a nuestra crema pastelera, que no tenga aire. Es muy importante. Aquí la vas a dejar enfriar. Para preparar nuestra masa para las donas y pelonas, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1,5 kilos de harina de trigo de todo uso, cernida, una taza de azúcar, 400 mililitros de leche entera de vaca tibia, 100 gramos de mantequilla sin sal, una cucharada de vainilla, una cucharadita de sal, una cucharadita de canela molida. También vamos a necesitar un poco más de harina para espolvorear, 4 huevos enteros y 2 sobrecitos de levadura seca. En este caso cada sobre trae 11 gramos, o sea que vamos a ocupar 22 gramos de levadura seca. Suficiente aceite para freír nuestras donas y pelonas, 2 charolas y no nos pueden faltar los cortadores. Aquí tengo un cortador que es para las donas. Como te puedes dar cuenta, tiene un círculo en medio. Pero si tú no llegas a tener esta pieza, puedes ocupar la boca de cualquier vaso, del tamaño que tú las quieras hacer. Y con una tapita de refresco le puedes hacer el círculo de en medio. Esta la consigues en cualquier lugar donde vendan materias primas. Y a mí me costó 75 pesos. Aquí tengo el que voy a ocupar para cortar nuestras pelonas. Vamos a ocupar el lado liso de esta parte. Porque de este lado la que yo tengo es para galleta, pero la que me va a servir es este. Y papel vegetal o papel encerado. Vamos a la preparación.
En este bol vamos a agregar los 400 mililitros de leche tibia. Es para activar nuestra levadura y saber si esta está viva. Y vas a agregarle 5 cucharadas de harina, de la misma que pesamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le vas a agregar 2 cucharadas de las mismas que pesamos de azúcar. 1 y 2. Vas a agregar tu levadura seca y vas a revolver. La vas a dejar reposar 10 minutos para ver si está activa nuestra levadura. Esta se tiene que esponjar. Vamos a vaciar nuestra harina. Recuerden que está cernida o tamizada. Te vas a hacer una fuentecita. Te vas a ayudar con tu mismo traste. Vas a agregar la sal por la parte de afuera, poco a poco, alrededor de tu fuente. Ya saqué la levadura del microondas. Me gusta meterla ahí porque está cálido. Si se dan cuenta, está perfectamente bien esponjada o esponjosa o activa. Miren qué bonita quedó. Vamos a empezar a agregar en nuestra fuente los huevos, los 4 huevos. La cucharada de vainilla, la cucharadita de canela molida. Vas a agregar lo que resta de la taza de azúcar y los 100 gramos de mantequilla sin sal. Y vas a empezar a revolver. Vamos a ir agregando la levadura. Y vas a empezar a revolver perfectamente bien. Poco a poco vamos a ir jalando un poco de la harina de las orillas. Y vas a empezar a envolver. Es muy importante que sepas que esta masa es aguadita, ahorita así. No vayas a quererle echar mucha harina porque sí se te van a secar, van a salir duras tus donas. Ya la masa ya no se me pega en las manos. Vamos a pasar nuestra masa a un bol para ponerla a reposar. Vamos a agregar un chorrito de aceite aquí. Es para que la masa no se nos pegue. Una vez que hayamos puesto el aceite en nuestro bol, vamos a poner nuestra masa a reposar ahí. Vamos a ponerle un poquito de aceite aquí arriba para que no se reseque. Te pones en tus manos. Y vamos a ponerle plástico film. Lo vas a llevar a reposar a un lugar cálido. En este caso yo lo voy a meter adentro del microondas. Ahí está oscuro y no hay corriente de aire. Y para hacer las coberturas de nuestras donas, porque sí pienso ponerles cobertura a nuestras donas. Aquí ya es decisión si tú lo quieres hacer. Esta es sabor chocolate, esta cobertura, y esta es de fresa. Estas las venden en las dulcerías y aproximadamente vienen costando 60 pesos, 65. Este es el precio de cada uno. También le vamos a agregar granillo de chocolate oscuro, granillo de chocolate blanco y grajea de colores, o bien conocida como confeti o grajeas de carnaval. Esta pasta es muy sencilla de preparar. Vas a meter porciones de 100 gramos al microondas por un lapso de 30 segundos. La vas a sacar, vas a remover y vas a volver a meter por otros 30 segundos. No debes de sobrecalentarla. Una vez que ya esté lista, no la puedes volver a estar caliente y caliente porque se corta y se secará. Acabo de sacar mi masa del microondas y ahora sí que me sorprendió. Miren cómo se elevó.
La verdad se esponjó demasiado, hasta me espanté. Grité, Dios de mi santo padre, ¿qué le pasó? Porque hasta se salió del bol y del plástico. Miren nada más el plástico donde quedó. Ahorita la vamos a ponchar para empezar a estirarla y empezar a hacer nuestros cortes de las donas y de las pelonas. Vamos a irla ponchando. Vamos a agregarle un poquito de harina. Vamos a agregar otro poquito de harina aquí encima. Vamos a empezar a darle forma cuadrada o rectangular para empezar a sacar nuestros moldes. Vas a agregarle un poquito de harina a tu tubo y vas a empezar a estirar un poquito. Van a ser del grueso de 1 centímetro. Ya quedó bien estirada. Tiene aproximadamente 1 centímetro de grueso, como puedes ver. Vamos a empezar a cortar las donas. Ahora vamos a cortar para las pelonas. ¿Recuerdan que les pedí papel encerado? Vamos a empezar a ponerle a cada piececita que pongamos un cuadrito de papel encerado. Aquí ya los corté. Esto es para facilitarnos el levantamiento a la hora que vayamos a freír. Las estoy colocando así en el papelito para que a la hora que la vayamos a freír las podamos pasar fácilmente y que no se nos vaya a pegar en ninguna superficie. Vamos a seguir estirando y cortando las demás donas y las pelonas de los sobrantes que nos quedaron. Pero no olvidar que a esta charola la vas a tapar con una bolsa. El tiempo que van a estar aquí con la bolsa aproximadamente van a ser unos 15 a 20 minutos y van a esponjar todavía mucho más. Vamos a empezar a estirar todos los sobrantes que fueron las orillas, para poder sacar más donas y pelonas. Aquí no se desperdicia nada. Ya quedó. Ahora vamos a cortar. Vas a cortar ahora para pelona. Pues ya terminé de cortar todas las donas y las pelonas. 11 pelonas y 18 donas. Estas donas y pelonas son grandes, no son de las chiquititas ni de las medianas, son de las grandecitas. Vamos a empezar a preparar un sartén con suficiente aceite para empezar a freírlas. Se van a estar cocinando a fuego medio durante 1 minuto de cada lado. Si sientes que el fuego se te arrebata, le vas a bajar al mínimo. Vamos a sacar esta, que esta ya está. Se ven hermosas. Están quedando muy bonitas. La masa se ha esponjado muy bien. Y ya probé una y está deliciosa. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se utiliza la cobertura que metimos al microondas para las donas. Ya voy a sacar estas. Ya son las últimas pelonas que estoy friendo. Aquí ya tengo pelonas y donas. Las donas deben de estar calientes cuando les vayas a agregar el azúcar. Como esta la acabo de sacar. Vamos a agregarle el azúcar para que se le pegue. ¿Vieron? En automático se les pega el azúcar. Igual a las pelonas. Esta como está fría, esta la voy a hacer de chocolate. Voy a agarrar otra que acaba de salir acá, está calientita, para que se le pegue perfectamente bien el azúcar. Estas van a ser como a mí me gustan, nada más son donas con azúcar. ¿Vieron cómo quedan de bonitas? Ahora vamos a preparar unas de chocolate. Por ejemplo, estas no es necesario que estén calientes, las vas a
sumergir en el chocolate, les vas a hacer así, a que quede bien impregnada. Una vez que la hayas impregnado, la puedes pasar o al granillo de chocolate oscuro o al granillo de chocolate blanco. Aquí es decisión. Miren cómo quedó. Vamos a hacer otra. Que te quede así. Puedes ponerle más bolitas si quieres. Ahora vamos a empezar a preparar las pelonas. Vas a hacer un corte no muy profundo, tampoco muy largo, a que se alcance a ver como una boquita, como esto que acaban de ver. Vamos a empezarle a agregar la crema pastelera. Yo la crema pastelera la pasé a una duya para que fuera más fácil la colocación de esta. Debe de ser considerable lo que apliques de crema pastelera. Ahora con el dedo vas a tallarle a lo largo para que se acomode y no se vea deforme la crema. Vas a hacerle así a todas, a cortar, no muy largo, no muy profundo. Y vas a empezar a rellenar. Como puedes observar, se ve muy bien cocida y esponjosa nuestra pelona. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Pues así quedaron nuestras donas y nuestras pelonas el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.